Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Guilov y te doy la bienvenida a Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. En este programa voy a recibir a verdaderos rockstars que vendrán a conversar sobre todo lo que una empresa necesita para importar y vender productos sin complicaciones y todo lo que viene después. Proveedores, aduana, impuestos, regulaciones, marketing, contabilidad, ventas y mucho más. Pero antes de empezar, te invito a seguirnos con la opción seguir y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y además apoyes el programa. Para este episodio estoy feliz de recibir a un verdadero maestro del mundo de la inteligencia artificial. Aplausos para Francisco Kemeny. Francisco ocupa el puesto de Chief Digital Officer en Examedi y es fundador y director de contenido de la Supermente. Con más de 20 años de experiencia en innovación, marketing y diseño de productos, Francisco se destaca como un líder en el campo de la inteligencia artificial. Su compromiso se refleja en su misión de hacer que la inteligencia artificial sea accesible y fácil de usar para todos. Hoy conversaremos sobre herramientas de inteligencia artificial para vender más y mejor. Francisco nos compartirá todo su conocimiento para que podamos aprovechar al máximo esta tecnología en el ámbito de la importación y las ventas, por lo cual tendremos algunas papitas para más adelante. Bienvenido a Importación 360, Francisco, ¿cómo estás? Buena, muchas gracias Daniel por la invitación. Qué entretenido estar aquí conversando contigo de un tema que para mí es un poco distinto a lo que me toca conversar usualmente, pero no por eso no vamos a ponerle ganas y tratar de buscar cosas de valor para todos. Buenísimo, buenísimo. Como la idea es que tú puedas dar esas papitas, cosas sencillas. La inteligencia artificial es algo que está recién comenzando y seguro hay muchas cosas que la gente no sabe y que nos va a poder servir. Claro. Así que, para empezar, y que la audiencia te conozca un poco más primero, cuéntanos sobre ti, tu viaje en el mundo de la inteligencia artificial y cómo llegaste a ser un referente hoy día en este campo en Chile. A ver, yo tuve la suerte y me considero alguien con mucha suerte de estar en momentos muy interesantes de la tecnología de la internet, ¿ya? Voy a partir de casi el .com, venía saliendo en mis últimos años del colegio y yo estaba haciendo páginas web y explotó el .com, entonces como que veía que pasaban cosas con esto que estaba haciendo yo en mi casa, ya como parte de un juego casi. Después, saliendo de la universidad, me tocó el boom de las redes sociales. Mi primer trabajo fue como product manager en una agencia vendiendo redes sociales a empresas de retail. Nadie sabía lo que era Facebook, nadie sabía lo que era Twitter, y fue bien entretenido. Y ahora, después de un proceso como de trabajo fuerte en consultoría, en el año 2018, partí con un proyecto con una startup de marketing enfocada en data y que estábamos tratando de desarrollar modelos de machine learning para poder hacer análisis de datos. Me quedó grande el poncho, es bastante más complejo hacer machine learning de lo que hoy día es usar inteligencia artificial, pero me sirvió para aprender y creo que entre el finales del 2022, principios del 2023, empecé a ver estas cosas, esto que se llamaba GPT. Ya apareció OpenAI, empecé a jugar con las primeras versiones de lo que hoy día es ChatGPT y estuve, creo que de nuevo, bien parado en el momento de que se lanza ChatGPT. Me llegó un mail de OpenAI así como: bienvenido al nuevo ChatGPT, ven a probarlo. Y de ahora estaba entre los primeros, no sé, 100, 200, 1000 usuarios que lo empezaron a usar ese creo que fue como un 12 de noviembre del 2023 y fue bien, del 2022, perdón, y fue bien entretenido como ver cómo esto estaba empezando a agarrar vuelo y se podían hacer cosas que antes eran súper complejas, se hacían cada vez más fáciles y la verdad es que en lo personal a mí me mueve aprender, ¿ya? Me mueve mucho entender cómo funcionan las cosas, más que otra cosa me gusta como desarmar el juguete, ¿ya? Si tú me pasas algo que tiene una cajita, lo más probable es que yo lo vaya a desarmar, para ver qué hay adentro, porque me encanta entender cómo funcionan las cosas. Y con la IA me está pasando esto y creo que he tenido una buena vitrina de mostrar mi proceso de aprendizaje en las redes sociales y eso ha ayudado también a otras personas a entender cómo hacer uso de la tecnología. Y por ahí va un poco la misión de la Supermente y lo que estoy haciendo hoy, que es cómo aplico esta tecnología a casos y casos de uso concretos y de esa manera tratar de desbloquear valor y obviamente encontrar oportunidades de negocio detrás de esto. Ahora tú dijiste algo interesante, porque tú hablaste del machine learning, que en un momento estaba muy de moda y ahora es la IA. Entonces, antes de empezar lo de la IA,
¿Cuál es la diferencia entre Machine Learning y IA? Ya la Machine Learning es del pasado, fue una moda, se complementan. Sí. ¿Cuál es la diferencia? A ver, si tú miras esto como, llamémoslo una pirámide de cierta manera, tienes la inteligencia artificial como el gran tema, la punta, ¿ya? Esto obviamente tiene subsegmentos y subpartes, digamos. Dentro de de lo que es inteligencia artificial llamémoslo como una mirada o una tecnología o una práctica tecnológica, están ciertas herramientas que viven dentro. Una de ellas es el machine learning, otra es el deep learning y así otras formas de enseñarles a las máquinas a tomar decisiones. El machine learning va a seguir existiendo, llamémoslo, y yo lo veo como la parte dura y el inteligencia artificial de verdad. ¿Ya? Ahí cuando alguien te dice, no, yo trabajo en machine learning, soy estadístico, matemático, mi trabajo son las ecuaciones, los algoritmos, ese es un gallo que sabe. ¿Ya? Ese es un tipo que sabe de lo que está hablando y está metido de verdad en el tema. Cuando tú hablas de la inteligencia artificial generativa, que es lo que estamos viendo hoy día, es casi que sí, tiene machine learning, tiene deep learning en la forma en la que se crean y se desarrollan los modelos, pero lo que estamos viendo nosotros hoy día prácticamente es una interfaz de usuario que simplifica el acceso a esos modelos de machine learning. El machine learning va a seguir siendo una práctica fundamental en todo esto, pero cada vez más va a ser parte del trabajo, casi como el back office de lo que no veí, ¿ya? De lo que pasa, de la magia que pasa detrás. Lo que vemos hoy día con la inteligencia artificial generativa, como son ChatGPT y otras herramientas como Midjourney y más, en el fondo es la simplificación del proceso con una interfaz de usuario que la hace muchísimo más accesible. Perfecto. Ahora, en el fondo acá hay gente que importa, que tiene su negocio. Entonces la pregunta es a modo generativo, a modo general. ¿Cómo puede la inteligencia artificial mejorar la toma de decisiones? Porque tú hablaste como de contenido, en el fondo todos ya sabemos, sí, pregúntale al chat una cosa y te dice, hazme una foto, pero entrando a la toma de decisiones, que quizás se puede relacionar lo que tú estás hablando un poco antes. ¿Qué relevancia tiene? Sí, mira, antes tú para poder hacer uso de estos machine learning tenías que pasar por un proceso importante de diseñar un algoritmo. Lo que está pasando hoy día con las herramientas como ChatGPT, no es la única, pero estos grandes modelos de lenguaje tienen un entrenamiento, llamémoslo base, son capaces de generar una respuesta que es estadísticamente correcta. El mejor ejemplo para explicar esto es cosas como, por ejemplo, si yo te digo pan con, en tu cabeza se te van a venir alguna serie de respuestas, pan con palta, pan con mantequilla, ¿cierto? La IA generativa un poco hace eso, hace ese ejercicio. Entonces, cuando nosotros tenemos un gran set de datos, información de nuestro negocio o procesos, podemos, llamémoslo, entrenar de forma como ambigua, entreno a la IA con esta información y me permite a mí interactuar a través de este modelo de lenguaje con estos procesos o con estos datos. Entonces, ejercicios tan simples como, por ejemplo, analízame una tabla de Excel de valores de venta o de costos de operativo. Lo que es capaz de hacer este sistema es leer ese contenido, interpretarlo y generar conjeturas y conclusiones. ¿Ya? Porque tiene una capacidad de decir, si veo que pasa 1 cuando veo estos parámetros, lo más lógico es que el resultado es B. Ya, estoy diciendo cosas al aire, pero sí, en el fondo causa y resultado, digamos, ¿cierto? Y eso el sistema es capaz de hacerlo por sí solo porque tiene una base que le permite hacer esas conjeturas. ¿Ya? Al final del día, y yéndonos como al machine learning y al deep learning, es matemática pura, esto es estadística y es probabilística. ¿Ya? Y lo que hacen estos sistemas es tener una gran base de conocimiento que le permite conectar ideas para poder decir, ok, la idea entre mantequilla y pan tiende a ser en un 97% esta. Entonces muchas veces, y lo que está pasando hoy día con la inteligencia artificial generativa, es que está entrenada hasta cierto punto en el tiempo. ¿Ya? Probablemente lo has visto en ChatGPT, que te dice que sabe solo hasta abril del 2022. O GPT 4.5 que sabe hasta septiembre del 2023. Si yo le agrego información, le voy expandiendo ese conocimiento. Entonces, cualquier persona, cualquier empresa, cualquier área de trabajo, sector profesional, puede decir, ok, tengo mi información propia, mis estadísticas, mis resultados, mis procesos, lo que sea,
lo inyecto dentro de ChatGPT o dentro de una herramienta generativa y le puedo hacer consultas a esa información y es capaz de generar, ¿cierto?, esta probabilidad de respuestas que van a hacer, llamémoslo entre comillas, sentido. Perfecto. Ahora, después de esta introducción general, va un poquito a la práctica. Está este dueño de la importadora que está importando, está vendiendo, vende en e-commerce, una serie de cosas. Y dice ya, quiero empezar a usar esto que he escuchado de la IA, del chat GPT, etc. ¿Cuáles crees tú que son los aspectos clave que tiene que considerar esta persona cuando se quiere introducir en este mundo de la IA? A ver, yo creo que lo más importante tiene que ver con el darte cuenta de los riesgos que pueden haber. ¿Ya? Cuando hablo de riesgos, me refiero principalmente al resguardar los datos, ¿ya? Resguardar la información. Puede ser que en el futuro la IA nos quite el trabajo. ¿Ya? Esa es una especulación que podemos discutir si es que hasta dónde va a llegar realmente eso. Pero lo que más tenemos que preocupar hoy y resguardar hoy día es que toda la información propia que tenemos, que es de nuestro negocio, que la vamos a inyectar en estos modelos, puede llegar a ser usada para entrenar los modelos. Y eso supone un riesgo de filtraje de información propietaria. Entonces eso es lo primero que yo tengo que poner un poco en consideración, decir, ok, ¿hasta dónde y con qué herramientas voy a trabajar para tener resguardo y seguridad de que lo que estoy inyectándole o con lo que lo estoy alimentando va a ser protegido y va a seguir siendo mío? ¿Ya? Ni una gracia va a ser que tú le subáis tu tabla de costos operacionales y algún competidor busque tu nombre y diga, dame los costos operativos de mi competidor. ¿Ya? Eso en teoría podría llegar a pasar. No hay muchos ejemplos ni casos reales de esto, pero es una hipótesis no menor. Entonces, eso es un tema. ¿Hasta dónde yo voy a darle permiso a mi equipo y a mi empresa a que use ChatGPT abierto gratuito? ¿Ya? Significa que tengo que empezar a evaluar una herramienta de mayor calidad, calibre y profesionalismo, como puede ser un Copilot de Microsoft que ya esté embedado, ¿cierto?, en mi suite de Outlook, o ChatGPT Plus, que tiene un grado de seguridad, o ChatGPT Teams, que tiene otro grado de seguridad, y así. Eso es importante. Y luego, creo que también es importante poner al humano en el centro de la discusión y del uso de las herramientas. Probablemente has escuchado sobre las alucinaciones. Las herramientas tienden a inventar cosas, ya mientras más creativo le pedimos que sea, más loco es la respuesta, muchas veces menos coherente. Inventa datos, inventa información, inventa cosas. Entonces, esas alucinaciones, que es cuando la máquina inventa respuestas, es importante que exista un humano en el camino, un human in the middle, digamos, un humano en el medio del proceso y en la respuesta de la IA, para que poco a poco tengamos la capacidad de discernir de si es que lo que está diciendo la IA realmente es coherente. Entonces puedes haber hecho ejercicios como, por ejemplo, escribir un artículo para tu blog, o escribir un post para tu LinkedIn, o escribir un mail, y si tú le dices algo muy ambiguo, con poco detalle, la respuesta va a ser súper general y por ende poco aplicable a tu negocio y te va a decir esto tiene poco valor. Pero si yo le pongo harto contexto, le doy detalles, la respuesta es mucho más concreta y más concisa hacia mi negocio y por ende va a tener más valor y más sentido. ¿Ya? Y ahí está un poco esa importancia de estar el ser humano, digamos, nosotros como controlando y dirigiendo y operando la máquina y no dejar que la máquina funcione por sí sola, todavía. Ahora está perfecto, entonces el resumen es: deja una persona que revise lo que está haciendo la máquina o simplemente copy-paste, porque seguramente, aunque mucha gente puede que lo haga, empiezan estas alucinaciones. Claro que si uno, porque tú dijiste algo muy interesante, hasta dónde llega el uso de las herramientas, si es algo muy sensible y uno empieza a tomar decisiones sobre esos datos y alucina la máquina, no lo viste, puedes tener un problema más grande en tu negocio y eso es lo que tú querías evitar. Justamente. Ahora, teniendo claro lo que tú decís, supongamos que hay una empresa que no tiene nada de inteligencia artificial. Ha escuchado algunas herramientas, pero no usa inteligencia artificial. Entonces nosotros sabemos que, como si tú en un negocio hay una parte de importar, hay una parte de la contabilidad, los datos quizás del cliente y quizás toda la parte de lo que es más generativo, ¿no es cierto? Que tú le llamaste, que pueden ser las herramientas más básicas o más famosas. Entonces, ¿cuál crees tú que deberían ser los primeros pasos por una empresa con respecto a la inteligencia artificial para tener un beneficio como rápido? A
A ver, voy a primero hablar de mi vereda más del día a día. Yo trabajo mucho con organizaciones de marketing. Entonces, para todo lo que es marketing hay un valor bastante tangible, que es cómo hago contenidos más rápido. ¿Ya? Si tengo una estrategia, por ejemplo, de posicionamiento en buscadores, cómo uso ChatGPT para crear artículos para mi blog, para poder publicar más seguido, para tener mejores rankings en Google. ¿Ya? Ese tipo de cosas son fáciles de aplicar. ¿Cómo hago para generar material de marketing, explicar mi oferta, explicar mi producto de manera más fácil? Todo eso es bastante simple. Abres una cuenta ChatGPT gratuita y lo puedes empezar a hacer ahora. ¿Ya? A medida que vas pagando por las versiones, la calidad va a ir mejorando y va a ir como teniendo mayor valor por los dólares invertidos. Pero con la versión gratis, cualquier operación de marketing, cualquier operación comercial debería poder usar estas herramientas para vender mejor sus productos. Después, el segundo paso es cómo analizo segmentos, audiencias, carteras de clientes. Desde cosas como, por ejemplo, explicarle al ChatGPT o a las herramientas cuáles son las necesidades de tu cliente y que el ChatGPT te diga, mira, esta es una estrategia de lo que le puedes vender a tu cliente, o cómo se lo puedes vender, o cuáles son las oportunidades que puedes aprovechar. ¿Ya? Son cosas que tú podrías hacer, digamos, con un consultor, ¿ya? O con algún experto en en materias, y te sirva para tener estos diálogos y poder hacerte una idea más informada y tomar decisiones con mejor datos. ¿Ya? Eso es como yo creo que es como la capita 1 de cómo implementamos esto en la organización. ¿Ya? Y conozco casos de emprendedores que dicen, yo tenía una agencia, le pagaba a un tipo para que me escribiera los artículos, al final los publicaba yo, despedí al tipo, escribo con ChatGPT, arreglo un poquito y me ahorré, no sé, 500 lucas en un costo, y ahora tengo una herramienta que la ando trayendo en el bolsillo y escribo contenido, los publico y tengo el mismo valor. ¿Ya? Ese tipo de cosas son... O sea, en el fondo resumen es contenido y escribir un mail, un blog, un post, un LinkedIn. Eso lo puede hacer uno mismo directo, no está con un presupuesto acotado, como si tú de tu celular, llegar, dar un buen requerimiento a la herramienta y ya. Ese sería el primer punto en concreto. Justamente. Después ya yéndonos tal vez a algo más basado en datos, ya que eso también creo que es como el segundo nivel. Tiene que ver con, por ejemplo, una unidad de contabilidad que tú tenías, no sé, muchas tablas de Excel, tienes que hacerles procesos a esas tablas de Excel. También conocido como Data Science, ¿cierto? No sé si has escuchado el concepto de los cientistas de datos, que en el fondo toman grandes tablas de datos, grandes sábanas de información, las procesan rápidamente y te hacen buenos resúmenes, te hacen buenos análisis, ¿ya? Sin conocer y sin saber de programación es muy difícil hacer ese trabajo. Está ahí un poco obligado a trabajar con el Excel, con las tablas dinámicas y el más avanzado con unas macros, ¿ya? Con un ChatGPT, con unas herramientas de esta tecnología, tú puedes tomar estas sábanas y tienes la capacidad de leer estos Excel, por darte un ejemplo, o cualquier tabla. Tú le dices, ok, búscame patrones, identifícame dónde hay pérdida, identifica dónde hay espacios de ahorro, ¿ya? Y el sistema va a escribir su propio código, que esto es súper interesante, escribe su propio software, usando Python y otras tecnologías, y es capaz de extraer la información, procesarla y darte un análisis, de nuevo, de estos datos propietarios que tú tienes. Entonces, es un ejercicio súper interesante. Por ejemplo, volviendo a mi caso de uso más concreto, yo trabajo con clientes en la compra de campañas publicitarias. Eso significa una inversión, un mix de medios, unos KPIs y resultados y métricas, y tomo esas tablas, tomo todos estos Excel, se los paso a ChatGPT y le digo, hey, ayúdame a identificar cuáles son mis campañas que han tenido los mejores resultados, los mejores retornos, y dame un resumen en un gráfico y dime cuáles son estas campañas, cuál es el retorno de la inversión, cuál es el ROI, cuál es el ROAS, y te arma todo ese proceso en fracción de minutos, no decir segundos, en unos minutos, y te ahorraste todo el trabajo de limpiar las tablas, reprocesarlas, reconstruir algo en Excel, ¿ya? Entonces eso también es súper interesante y es algo que se puede aplicar cuando tienen los datos y usando estas tecnologías, de nuevo, volviendo a lo que decía anteriormente, resguardando la seguridad de la información, usando plataformas pagadas, no las gratuitas ya, que te permiten un poco cuidar esos datos. Y por último... O sea, en el fondo el segundo punto, pues resumiendo el segundo punto, hablamos de la parte de marketing, cosas básicas,
Segundo, los datos, o sea, en el fondo alguien que importa y vende tiene información y quiere tomar decisiones sobre esos datos, analizar los Excel, ni siquiera es algo que suena sencillo, son tablas de Excel que uno sube, no hay que hacer procesos ni programaciones, subir las tablas y uno tiene sus datos analizados. Ese sería como el segundo punto en resumen. Así es. Y el tercero, que aquí yo creo que hay como un paso ya más grande, avanzado, es cómo integro estas herramientas para que las mismas tomen decisiones en base a parámetros y datos y sean capaces de ejecutar acciones. ¿Ya? Entonces te voy a dar otro ejemplo también. Esto puede ser miles de cosas más, pero yo puedo tener, por ejemplo, una tabla de todos mis clientes, de mi cartera de clientes con las fechas de los últimos pagos, con las últimas facturas y un monto de morosidad o un número de clientes morosos. Automáticamente estos sistemas lo que pueden hacer es leer esa información y levantar alertas y decir, ok, tienes 4 clientes que están morosos y no te han pagado las facturas. Dices check, sí, y le dices ok, y automáticamente esto ejecuta una acción. Manda un correo, hace un llamado telefónico, no sé, o te corta el servicio. ¿Ya? Pero en el fondo lo que está haciendo, lo que estoy explicando acá, es cómo yo desde los datos, con una IA, con un algoritmo, con un sistema integrado, somos capaces de automatizar procesos en base a decisiones y reglas de negocio que especifican un poco la próxima acción que se tiene que tomar en base a un input de datos o algún tipo de información específica. Y ahí podemos volarnos a inventar soluciones, No, claro. y conectar cosas. En el fondo, el menos a más que después uno tiene toda esta información. Porque como una cosa que tú dijiste es que la inteligencia nos va a quitar el trabajo. Claro, es una discusión que se puede tener y creo que da por mucho tiempo. Pero en el fondo, lo último punto que tú mencionáis es que no solo me genera información o me analiza, sino que además toma alguna acción automática que normalmente hace un humano con la información y la haga el sistema, que obviamente eso te genera ahorros o estas empresas que están empezando a crecer no tienen que contratar gente porque lo puede hacer el sistema. Así es. Y ahí yo creo que la gracia no solamente está en la optimización de recursos, sino que está en liberar recursos para que las personas, para que tu empresa se pueda dedicar a las tareas de alto valor. Entonces, cosas como, por ejemplo, estar redactando un correo cuando podría ser automático, creo que agrega más valor que en vez de estar redactando, estés hablando con clientes, por ejemplo. Claro, una de las cosas que nosotros siempre decimos es que el cliente, en el fondo la empresa tiene que dedicarse a lo que más y mejor hace. Claro. Que normalmente si esta empresa tiene un solo dueño, es una importadora, lo más para que ese tipo sepa es la venta, la elección de producto y no está, como decís tú, por ejemplo, esta parte contable que antiguamente eran como personas que tenían que tener administrativos llamando, y esto lo puede hacer toda la inteligencia artificial. Ahora, ¿tú nos podrías dar un listado de tus herramientas favoritas que tú recomendarías que una persona empiece a usar y por qué? Sí. Cada una. A ver, mira, yo creo que hoy día la navaja suiza está haciendo realmente ChatGPT. Tiene módulos y extensiones, llamémosle herramientas que tú le puedes integrar que te permiten hacer más con poco, ¿ya? No más con menos, pero con poco puedes lograr mucho, ¿ya? De partida tiene un costo de acceso bastante bajo, $20 al mes, súper accesible y te va a permitir hacer muchas cosas, desde analizar datos, escribir código, generar contenido, generar imágenes y así un montón de otras cosas. Creo que ese es como el desde que todos deberíamos tener. Ahora, Copilot de Microsoft creo que es una muy buena herramienta. También sirve mucho para lo mismo que hace GPT, pero está integrado en Google, está integrado en Excel, está integrado en Word, está integrado en tu mail, ¿ya? Entonces, eso es interesante. Y por otro lado, algo que esto ya tiene que ver con otras cosas. El perro es tuyo. Sí, se escucha, ¿no? Durísimo, fue muy fuerte. Es que justo pasó por acá. ¿Ahí se fue? No, yo lo escucho fuerte. Espérame, dame un segundo que lo era. Es que están ladrando justo en mi puerta. Ahí paro.
No, que... Sí. Tranqui. Le fui a buscar una gueta, le voy a sentar acá al lado mío. Está ladrándole a la señora que limpia en la puerta de entrada, weón. Entonces está ahí ladrándole afuera. Ya, Entonces, retomamos, dijiste la segunda Copilot. Sí, la segunda, bueno, Copilot es una muy buena herramienta, está integrada en todo el suite de Microsoft, creo que es una muy buena plataforma. Y luego ya en algo quizás más anexo, herramientas como Midjourney o Runway, que son para crear imágenes y videos, creo que son bien interesantes y entretenidas para generar creatividades, ¿ya? De nuevo, de mi vereda del marketing es algo que usamos harto. Hay más plataformas, creo que si tú buscas en internet hoy día inteligencia artificial y le pones un apellido para algo, alguna plataforma o herramienta vas a encontrar. Gran parte de ellas funcionan con algo como lo que les decía anteriormente. O son un generador de contenido de alguna manera, o integran datos de algún externo y hacen análisis sobre esos datos, ¿ya? Entonces también como que va todo como por ahí. Y yo partiría siempre con ChatGPT, que es lo más accesible y fácil de usar. Ahora, tú hablaste de pocas herramientas y uno en internet van apareciendo millones de herramientas que dicen que tienen IA y son millones de páginas nuevas. Entonces, esos son complementos. Ellos tienen un software que hicieron desde ChatGPT. Uno puede confiar en todos estos sistemas que te aparecen en internet. Sí, es que justamente lo que te digo, muchas de estas cosas son algún tipo, se llaman wrappers o envoltorios de ChatGPT. De hecho, ChatGPT acaba de lanzar hace un par de semanas atrás un nuevo formato, ¿ya?, que se llaman GPTs personalizados, que en el fondo cumplen el mismo rol. Tú puedes crear un GPT que tiene ciertas características, funcionalidades dentro del mismo ChatGPT y podría ser como tu asistente personal en un área específica de tu negocio, ¿ya? Lo que sí yo creo que sí tiene mucho sentido revisar son herramientas que se integren con sistemas, ¿ya? Por ejemplo, una IA que haga uso de tus datos de tu CRM o se conecte con tu ERP. Ese tipo de cosas no son tan, llamémoslo, out of the box, sino que ya tenéis que como trabajar con algo más a medida. Y hay algunas herramientas que tienen estas soluciones como integradas dentro. Un ERP que sea capaz de hacer el análisis predictivo de riesgo de pagos, ponte tú. Y eso puede estar integrado dentro de una herramienta que no lo vas a encontrar en un ChatGPT. Ahora, ¿tú nos podrías comentar algunos ejemplos prácticos de tu experiencia y cómo usaste la herramienta y qué logro tuviste con la herramienta? A ver, creo que gran parte del valor agregado que estoy sacando yo hoy día es a través del desarrollo de software. Me permite hacer pruebas de código muchísimo más rápido. Entonces, hoy día, haciendo con poco esfuerzo, usando ChatGPT, puedo escribir pequeñas funciones de código y esas funciones subirlas a aplicativos y tener herramientas propias que me resuelven ciertos problemas de negocio. Por ejemplo, trabajo con agencias de marketing, trabajo con 3 o 4 agencias. Entonces lo que hice con ellas fue crear un pequeño módulo, una aplicación donde yo escribo un poco mis requerimientos y la aplicación transforma mi requerimiento en un brief más completo, en la estructura con la que acordamos con la agencia, y tenemos una forma mucho más rápida de definir cuáles son los alcances del trabajo. Ese es un ejemplo. Después tenemos un par de herramientas también de GPT que están integradas en los sitios de clientes. Lanzamos hace una semana atrás para un sitio de autorrentas un asistente de IA, un chatbot, que lo que hace es guiar al usuario en la búsqueda de un auto para arrendar. Y lo que hace esto es un poco bajar las barreras y dar una forma innovadora también de recibir el servicio. Con Examedi estamos trabajando también en un doctor IA que lo que hace es tomar tus exámenes médicos, tus exámenes de sangre,
analizar estos exámenes y darte, no una recomendación médica, pero darte una evaluación, un prediagnóstico de los resultados de tu examen. Entonces, esto ayuda, obviamente, a tener mejor información, a hacer mejor uso de los datos, a tener una interacción mucho más fluida, y eso también genera a la larga más fidelización. Así que hay como 3 casos bien entretenidos que estamos usando hoy día. Ahora, tú antes hablabas que en el fondo la herramienta llega a alucinar, que llega a inventar cosas. Pero la pregunta es, uno, que es el humano, que está al centro, que tú lo mencionabas, ¿puedo llegar a imaginarme lo que sea y que uno dice el sistema lo va a hacer? O en el fondo mi imaginación tiene un límite, porque tú diste ejemplos diferentes, entonces uno dice, perfecto, voy a imaginarme esta idea que tengo para mi negocio, pero lamentablemente el sistema no llega, o todo lo que uno piensa se puede lograr. Sí, o sea, si con suficiente dinero y tiempo vamos a llegar a Marte. Con suficiente dinero y tiempo, sí, con suficiente dinero y tiempo podemos hacer un computador que tire olor, ¿cachai? Entonces, al final del día es un tema de cuántos recursos y dedicación queréis ponerle. Yo te hablo de ChatGPT no como la solución a todos los problemas, pero sí una navaja, como te decía, una navaja suiza que tiene varias utilidades, ¿ya? Y a medida que estas utilidades se van haciendo más complejas o están siendo más integradas, digamos, en mi negocio, empiezo a necesitar cosas más personalizadas. Entonces, partimos con un ChatGPT haciendo pruebas, pero por ejemplo, si te vas a autorrentas.com, el módulo que está integrado ya no es ChatGPT, es un módulo que se basa en la tecnología de GPT, pero el envoltorio, digamos, la forma en la cual lo presentamos es una forma propietaria. Entonces, así empiezas un poco como a necesitar, llamémoslo, personalizaciones o customizaciones del producto para que haga más sentido con tu negocio. Pensando en esta pyme, estas pymes, porque además la siguiente pregunta que tengo es cómo tú lo haces para que sea más accesible, y como en el fondo tú hablas de la accesibilidad y que esto sea fácil para cualquiera, el uso de la IA. Podríamos decir de que dentro de cierto contexto, lo que una pyme importadora de productos, ¿no es cierto?, que es como el contexto de quien nos escucha, probablemente todo lo que se le ocurra probablemente ya debe haber algún grado de avance o de prueba. Entonces lo más probable es que dentro de cierto contexto, obviamente, no así que sus productos se entreguen volando, lo más probable es que esté todo desarrollado, probado y sea fácil acceder a herramientas que ayuden al negocio. Sí, yo creo que también hay casos de uso bastante claros. Muchas veces más que partir por la tecnología, tenemos que partir por la necesidad del negocio y las personas. Entonces, muchas veces hay soluciones ya prefabricadas que te van a ayudar en un 50-60%. Pero la de gran diferencia, y ahí como el desbloquear el valor de verdad, está en ese 30-20, digamos. Cuando tomo un ChatGPT y lo uso por default, está bueno, me va a ayudar harto. Pero después cuando lo customizo, me va a ayudar bastante más. Yo creo que eso es importante reconocer, que con lo que existe y lo que podamos encontrar en internet probablemente resolvamos una parte importante del problema, pero si queremos destacarnos en la solución tenemos que pensar en una cosa más propietaria, digamos. Pero como primer paso, como dices tú, se puede avanzar mucho. Exacto. Con herramientas que ya están, incluso gratis. En el fondo no queremos desincentivar esto, sino decir, chuta, si no pago y no customizo no sirve. No. O sea, avanzo mucho, pero si quiero lo mejor, efectivamente hay que customizar y probablemente pagar, pero parte ya con lo que ya está disponible. O sea, no hay que esperar. Claro, no tengo que hacer el recorrido largo que antes estábamos tal vez acostumbrados a que para partir tenía que contratar todo un equipo de desarrollo. Hoy día puedo partir con herramientas pequeñas, ir haciendo pruebas de concepto, pruebas piloto. Y desde ahí ir aprendiendo y iterando. Perfecto. Ahora, ¿cómo lo haces tú para que esto sea fácil? Porque esto, como tú lo explicas, suena como, dile al chat que te haga esto, pregúntale esto, mete estas tablas. Claro, suena fácil. Para los que quizás no son tan tecnológicos, yo imagino que se enfrentan ya, lo voy a hacer. Escuché el podcast, voy a agarrar mi tabla y me enfrento al chat que te digo. Y probablemente no era tan fácil. Entonces, ¿cómo lo haces tú para que esto sea fácil y qué consejos
puedes dar para que este primer enfrentamiento no sea traumático y lo terminemos votando al principio? Mira, a mí me cayó un poco la teja de todo esto unos meses atrás leyendo un paper de Microsoft que decía que la IA iba a arreglar el trabajo, ya no lo iba a cambiar ni lo iba a modificar, lo iba a arreglar. Ya, AI will fix work, decía el paper de Microsoft. Y ahí ellos levantan 7 grandes elementos cognitivos que tú tienes que tener para poder usar inteligencia artificial en tu trabajo. Uno de ellos, para no entrar en el detalle, uno de ellos era la capacidad de delegar. ¿Ya? Entonces, para todos los que nos ha tocado delegar, siempre es mucho más fácil hacer uno mismo el trabajo que explicarle a alguien y que lo haga mal, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno no delega porque dice, lo hago yo más rápido que explicarlo y que me lo entreguen mal y no van a hacer como yo quería. Entonces, me puse ese chip en la cabeza y dije, lo que yo tengo que aprender a hacer es cómo delego las tareas con la inteligencia artificial. Entonces partí haciendo un ejercicio que... ¿Me escuchan ahí? Hay que repetir. Repetir eso último que te perdimos. Dale. Exacto. No hay problema. Sí. Para poder seguir leyendo de la conversa. En este paper de Microsoft hablan de la capacidad de delegación. Entonces lo que me di cuenta es que yo tenía que aprender a delegar mejor mis tareas a la inteligencia artificial. Entonces partí con la lógica de cualquier tarea que tengo que ejecutar, voy a partir conversando con ChatGPT al respecto de la tarea. ¿Ya? Entonces, cosas como ¿cómo se hace esto? Hazlo de esta manera, muéstrame un ejemplo. Y empecé como a trabajar en un diálogo con ChatGPT, de tal manera de que fui, 1, entendiendo cómo respondía, 2, cómo hacer mejor las preguntas, y 3, hasta cuál era el alcance que tenía la herramienta, porque obviamente después de cierto punto tenés que salirte de la plataforma y hacerlo tú, hay que hacer tú el trabajo. Pero este esfuerzo, que al principio fue mucho más difícil que ahora, me ayudó a ir entendiendo cómo funcionaba y a sacarle mayor partido. Y me he dado cuenta y me he ido dando cuenta de que a medida que aprendo a escribir mejor la pregunta, el prompt, la instrucción, la respuesta de la IA es mejor. Pero eso es un camino a recorrer. No hay una varita mágica ni una receta. Creo que tiene que ver todavía como un poco con un arte. Perfecto. Ahora, para ir terminando, no sé, imagino que tú tenido alguna experiencia con los e-commerce. O te han preguntado algún como consejo para específicamente los e-commerce y cómo pueden comenzar este proceso de la inteligencia artificial. Sí, yo creo que vamos a ver muy rápidamente la migración de estos asistentes de chat que tú encontrás en todos los e-commerce, que los más avanzados tienen un WhatsApp, los más básicos tienen una botonera, ¿cierto? Vamos a ver cómo esos migran a una versión 100% IA. Y lo que va a ser capaz de hacer esta IA es estar integrado con el CRM, con las órdenes de compra, y poder atender a la persona cuando dice, oye, ¿qué pasa con mi pedido? Pero también va a poder ayudar a las personas a decir, estoy buscando una polera azul talla M. Le va a decir, este es mi catálogo, aquí están las opciones polera azul talla M. Este tipo de herramientas no son difíciles de implementar, requieren un trabajo de personalización, pero es factible hoy día ya empezar a hacer estas integraciones. Y yo creo que este año vamos a ver una migración fuerte a herramientas que eran el chatbot con el árbol de decisiones y los botones y las preguntas, a los que son estos atención por WhatsApp, que tenéis que esperar a que alguien esté ahí, a esta versión que es 100% IA automatizada y que va a tener información del catálogo de productos. Que eso va a ser bien interesante, porque obviamente vaya a tener a alguien que atienda a tus clientes 24/7. Entonces la inteligencia artificial va a terminar quitando el trabajo a la gente, va a llegar al punto en que realmente vamos a necesitar a pocas personas para una empresa, yo sé que es largo, lo mencionaste antes, pero sí, pequeña opinión de... A mi parecer es que yo sí, va a haber un recambio de labores, ¿ya? Eso creo que es verdad, eso sí va a pasar. Un asistente de atención al cliente en un chat probablemente dure poco, ¿ya? Los call centers probablemente tengan un riesgo alto. Pero a nivel de la empresa yo voy a priorizar mis recursos en otras áreas. Entonces, en vez de tener a 2 ejecutivos de atención al cliente o a 3, voy a tener a 1 o 1 medio tiempo, y el mismo recurso, los recursos
recursos monetarios, digamos, los voy a poder invertir en otras áreas, digamos, no sé, en más transportistas, por decir algo, que es mucho más crítico para la operación del negocio que tener una atención al cliente. Perfecto, perfecto. Ahora, finalmente, una pregunta que nos puede responder o no. ¿Alguna vez te has mandado algún cagazo así como con implementando inteligencia artificial y que nos puedas compartir? Mira, nada muy grave, todavía no, nada muy grave, toco madera porque no es algo que me puede pasar, pero a ver, lo que hemos visto en producción, cuando estamos en ambientes productivos, es que tú no sabes con exactitud lo que va a preguntar la persona. Entonces hemos visto, por ejemplo, lanzamos una IA que se llamaba Constitución.ai y lo que hacía era ayudaba a leer el contenido de las propuestas constitucionales en Chile. Y veíamos que la gente trataba de sacarle respuestas tipo por quién votar o qué es mejor. Y la IA al principio respondía tendenciosamente, decía, mira, según la información que tengo, creo que la mejor respuesta es esta. La mejor opción es votar en contra o a favor, ¿vale? Y tuvimos un par de personas que nos decían, oye, pero ¿cómo es posible que esto me esté recomendando? Esto está mal. Y tuvimos que bajarle ahí y hacer un tuning y un afinamiento para que fuese mucho más neutro y así. Sí, creo que ahí hay un riesgo importante. No me ha tocado nada muy complejo, ninguna cagada muy relevante, pero creo que es algo que hay que tener conciencia de que puede pasar. O sea, en el fondo es que el aprendizaje es cuando uno, lo que dijiste tú, es muy cierto. O sea, en el fondo uno puede hacer estas cosas y te pueden estas jugadas que no se chuta. Está recomendando una elección que no debería ser, yo estoy de acuerdo. En el fondo uno tiene que saber que lanza algo, preocúpate de lo que podría fallar y mide el riesgo, y si no a una prueba interna. Claro, por ejemplo, hay un caso, un chatbot de un concesionario de, creo que Ford o algo en Argentina, y los usuarios le estaban haciendo como bullying al bot, al AI, y alguien tiene sale un pantallazo de que el bot estaba vendiendo un auto a $1. No sé cómo lo habrán hecho. Entonces marearon al AI y el AI dijo, sí, te lo vendo en $1. Claro. Entonces eso supone un riesgo de, oye, me estáis ofertando un auto en $1, tenéis que cumplir con la oferta que me estáis poniendo, ¿vale? Y así también hay casos en Australia de unos IAs que hacían recetas, de un supermercado que hacía recetas, y los usuarios de internet, como son maliciosos, la gran mayoría, lograron hacer que el IA recomendara recetas con productos químicos y con cosas que como que se escapaba un poco del foco del actuar que se le había definido a la AI, y obviamente es un riesgo de marca tal vez. Ese tipo de cosas que hay que tenerlas en mente. Ahora, en tu opinión, ya esta pregunta extra, pero dados los casos que tú diste, hoy día tú crees que la inteligencia artificial habla oficialmente en nombre de la empresa, o yo me podría excusar, no, era la IA la que vendió el auto en $1, así que no vale? No, a ver. ¿Cómo lo veis tú ese tema? Yo creo que el IA va a ser un representante más de la empresa. Creo que si tú no estás resguardado, creo que estás cometiendo una falencia importante. De la misma forma que un community manager que contratáis a través de una agencia se manda algún comentario inapropiado, tú como marca eres responsable de ese comentario. O sea, Ford tuvo que haber vendido el auto $1. Si lo dijo la IA y se lo ofreció, habría que respetarlo. La letra chica en el término y condiciones decía los precios son referenciales, deben validarse con una cotización formal. Entonces, pero en el fondo tu opinión es que sí, la inteligencia artificial, si tú la pones a disposición de tu empresa, habla por ti y tú no puedes decir, no, era la inteligencia artificial, así que no me representa. Claro. O sea, mínimo en tus términos y condiciones tiene que estar claro que puede haber una alucinación y que como que creo que es importante esa letra chica. Ahora, pasando a la siguiente sección, se llama Lo que realmente importa. Aquí preguntamos, como dice, lo que realmente importa, y en el fondo la pregunta es de toda tu experiencia. Si tú tuvieras que dar un solo consejo respecto a la IA, pero solo uno cortito concreto, ¿qué es lo que le dirías a quien te está escuchando? Yo creo que la capacidad de investigar y no dejar de asombrarse. Creo que es muy importante el
mentalidad de crecimiento, growth mindset, de estar constantemente investigando, probando y estar abierto a decir, ok, ¿qué cosas nuevas puedo aprender de esto? O sea, al fondo la inteligencia artificial va a seguir, o sea, mientras uno está partiendo te parte con el ChatGPT gratuito, ya hay 1000 cosas más. Cuando esa persona se acercó, aprendió la siguiente, ya hay 2000 más. Entonces el consejo, no pares de investigar. No pares de aprender, si al final esto va evolucionando tan rápido, no pares de aprender porque esto va evolucionando tan rápido que aprendís algo y hay otra cosa nueva y hay que ir investigando y probando en práctica. Si la gente quiere ponerse en contacto contigo, Francisco, ¿cómo lo puede hacer? Súper simple, en básicamente todas las plataformas como Francisco Kemeny, fácil de encontrar, y en kemeny.studio o kemeny.cl. Muchas gracias, Francisco, estuvo muy interesante. La verdad que esto es un tema que podemos estar horas y horas, hay que darle cierto contexto, así que fue un placer y nos estamos viendo pronto, así que mucho éxito en lo que viene para ti. Buenísimo, Daniel, muchas gracias por la invitación y a todos los que están escuchando. Un saludo. Esto es todo por hoy en Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. Este programa está auspiciado por CES.cl. Transporta todo lo que necesitas sin complicaciones con un sistema simple y personalizado que te permitirá hacer tus importaciones en piloto automático. Si quieres saber más, encuéntranos en nuestra página web www.ces.cl. Soy Daniel Guilov, te agradezco a Delphi Salva en la producción y a Ana en la edición. Y si te gusta el podcast, por favor síguenos con la opción seguir. Nos escuchamos en el próximo episodio.